Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Nevia y hoy les voy a hablar de este libro, Textos Bíblicos Controversiales, editor Gerard Fundle. Yo pensé que este sería un buen tema porque, miren, cuando era joven y nueva en YouTube, cuando empecé este canal de libros adventistas, yo pensé que mi público serían puros adventistas y yo sería una fomentadora de la lectura, nada más. Pero fueron pasando los años, los comentarios y me fui dando cuenta de que no podía ser solo una promotora de la lectura. También tenía que hacerla de apologeta por un lado, de evangelista por otro lado. Y bueno, creo que este libro les conviene a todos por igual, porque aunque no sean personas religiosas, hay cosas que usted debe saber por cultura general. Este libro se divide en 3 secciones: preguntas introductorias, textos del Antiguo Testamento y textos del Nuevo Testamento. Voy a hacer un video por sección, o sea, 3 videos. Hoy les voy a comentar la primera sección, preguntas introductorias. Bien, ¿quién es el autor de la Biblia? Los libros fueron escritos por 35 individuos de identidad conocida. Estos individuos pertenecían a todas las clases sociales. Eran desde pescadores hasta reyes y políticos. Los libros fueron escritos durante un periodo de 1500 años, pero, y esto es lo interesante, en última instancia, el autor de la Biblia es Dios. Dios inspiró a los escritores, pero no con una escritura mecánica, maquinal, sino que Él los inspiró y ellos usaron sus propias palabras, su propio estilo y formas de expresión. Ahora bien, ¿quién eligió los libros que tenemos en la Biblia? ¿Por qué rechazamos los apócrifos? Bueno, los apócrifos muestran diferencias con los canónicos por motivos históricos y cronológicos, pero también tienen diferencias teológicas y estas son las que me parecen más interesantes. Es decir, igual de importantes, pero más interesantes y más concluyentes. Por ejemplo, 1. Esa separación, esa división entre cuerpo y alma es ajena a la enseñanza del Antiguo Testamento de que el ser humano completo es un alma viviente. Yo soy un alma, usted es un alma. 2. Varios pasajes de Tobías y Eclesiástico enfatizan la limosna como medio de alcanzar el favor divino, y eso es salvación por obras. 3. Saúl realmente habló con Samuel ya muerto. 4. Judith atribuye el asesinato de los siquemitas por parte de Simeón y Leví a la providencia divina. O sea que estuvo muy bien, aunque Génesis nos dice que fue un error. Otra inexactitud histórica es que dice que Nabucodonosor reinó sobre los asirios en Nínive. Hay quien dice que esto es a propósito porque obviamente es ficción. Por lo tanto, Judith es un fanfiction. Y a lo largo del libro hay errores similares. Estas son las razones genuinas por las cuales los apócrifos no están en la Biblia. Ahora, ¿hay errores en la Biblia? ¿Es la Biblia confiable? Bien, debemos tener en cuenta que la Biblia no fue transcrita por personas normales. Fue transcrita por personas obsesionadas con hacerlo bien. Ese era su objetivo en la vida.
Los copistas diseñaron un sistema complicado de conteo de palabras y letras. Ellos contaban el número de palabras que escribieron, lo comparaban con el número de palabras que estaban copiando y si no era el mismo, desechaban todo. Además, tenemos muchos manuscritos, más de los que tenemos para la Ilíada de Homero. El punto es que si usted cree que la Ilíada que consigue en su librería más cercana es fiel, más la Biblia. Aquí tengo un dato curioso. Este argumento también lo encontré en Más que un carpintero de Josh McDowell. Le recomiendo ese libro. Si usted es de esas personas que no son cristianas, pero que tienen curiosidad por saber más de Cristo, por cultura general, por poner los pies en la tierra y porque el cristianismo es una de las tres grandes religiones del mundo, yo le recomiendo Más que un carpintero. Así verá que el cristianismo es razonable y tiene sentido. Y luego de eso yo le recomiendo entonces sí, El Camino a Cristo de Elena White, para que descubra que sí puede relacionarse personalmente con Jesús. Y ese par es mejor, es mejor que la fe de Jesús. Ese par seguro funciona. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ahora, le debo un agradecimiento personal a este libro porque yo pensaba hasta no hace mucho, pensaba que Números es aburrido y no tiene sentido, no tiene chiste. ¿De qué me sirve o le sirve a cualquiera Números? Yo creo que todos los lectores de la Biblia se lo han preguntado. Números es donde uno normalmente se detiene cuando intenta hacer su año bíblico. Ese libro te choca por lo aburrido que es. Yo estaba esperando este capítulo, pero gracias a David Merlin por haber escrito este capítulo. En fin, lo que dice es que el Pentateuco tiene sentido así. Génesis comienza con la creación y termina con la historia de José, su último héroe, muerto y sepultado en Egipto, un país extranjero. Pero como Dios le había prometido a Abraham que su descendencia viviría en Canaán, entonces este giro es inesperado. Nadie está feliz con este final, mucho menos cuando la línea narrativa le dice al lector que los hijos de Abraham tendrán su propia tierra. Entonces, ¿qué pasó después? Éxodo responde y ofrece su propio drama con la vinculación de Israel con Jehová mediante el pacto sinaítico. Pero Éxodo no termina la historia de los huesos de José, los cuales fueron llevados de Egipto por los israelitas. Y además crea sus propias preguntas sobre el culto israelita. En la última sección, Éxodo describe el armado del tabernáculo, pero se dan muy pocos detalles sobre el culto a Jehová implicado en los relatos de Éxodo. Sin los detalles más completos de Levítico, uno podría preguntarse por qué el becerro de oro no encajaba dentro del sistema de culto israelita. Además, cuando Éxodo termina, deja el tabernáculo desarmable en el desierto. Levítico reanuda el relato donde lo dejó Éxodo, en el desierto junto al tabernáculo, y dedica la mayor parte de sus capítulos a explicar, ahora sí, la santidad y los deberes del sacerdote en el culto a Jehová. Números encuentra a los israelitas todavía en el desierto y a Moisés en la tienda de reunión.
Buena parte de Números relata el viaje entremezclado con problemas ceremoniales que eran de esperar en ese viaje, finalizando con aspectos preparatorios para la posesión y habitación de Canaán. Al final del libro, los israelitas están acampados en Moab frente a Jericó, que está en el borde de la tierra prometida. Desde este punto de vista, el Sermón de Moisés, o sea, Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, es una muy apropiada recitación de la historia del Éxodo, una exhortación a la fidelidad y una despedida final. Con el agregado de algunos detalles en el libro de Josué, la historia de los israelitas queda completa. Incluso el asunto de los huesos de José. Así de lógico, ninguna parte de la historia israelita, ningún libro del Pentateuco puede ser dejado de lado sin afectar el sentido y la totalidad de la historia general de los orígenes de Israel. Gracias por esta propuesta, David Merling. Yo la necesitaba, me disipa muchos nubarrones. Pero aquí no se agota el tema. Si usted conoce otra propuesta, dígame aquí en los comentarios. Me interesa. Ahora tenemos dos capítulos llamados Escribió Isaías el libro de Isaías y Escribió Daniel el libro de Daniel. Bien, sucede que los eruditos críticos de la Biblia dicen que no. ¿Y por qué? Bueno, Isaías tiene divisiones. Si usted ha leído el libro, lo ha notado. Diferente tema, diferente vocabulario, diferente estilo. Y una predicción de una persona, Ciro. La objeción de los diferentes estilos no la puedo tomar en serio, porque que una sola persona sea capaz de escribir en diferentes estilos es de esperarse. Una persona cambia de estilo según el tema o según a quién le escribe. Yo puedo escribir diferente cuando escribo un texto científico o cuando escribo un cuento para niños. Además, Isaías tuvo un ministerio de 50 años y no debe esperarse que todos sus escritos enfoquen un único asunto. Ahora, ¿escribió Daniel? Su autoría ha sido debatida por siglos y hay dos posiciones. 1. Daniel lo escribió en el siglo VI a.C., como lo sustenta la obra misma. En este caso, el libro contiene verdaderas profecías. O 2. Su autor fue un judío anónimo del siglo II a.C., durante la época de los macabeos. Si Daniel, es el autor y escribió el libro en el siglo VI, entonces el libro contiene verdaderas profecías. Si lo escribió un falso Daniel, sus profecías son historia disfrazada de profecía y el libro es un fraude. El razonamiento de la alta crítica va así. Daniel no pudo haber escrito Daniel porque contiene hechos futuros y eso significa que es un libro profético. Pero sabemos que las profecías no existen. Y sabemos que no existen porque no tenemos registro de que haya ocurrido. Y Daniel no puede ser un registro de que haya ocurrido porque la profecía no existe. Este es un razonamiento circular. Pero los que confiamos en la Biblia sabemos que Dios conoce el fin desde el principio y vemos que la existencia de profecías genuinamente predictivas y la presciencia, no está mal dicho, de Dios son las claves interpretativas que nos abren el significado de Daniel. Otra pregunta. ¿Por qué algunas profecías del Antiguo Testamento no se han cumplido? Por ejemplo, Nínive no fue destruida
aunque Dios dijo que lo haría. Bien, para entender mejor, primero debemos considerar la naturaleza de la profecía bíblica. Los textos proféticos del Antiguo Testamento son más abarcantes que nuestro concepto de profecía del siglo XXI. Según la Biblia, un profeta es el que habla de parte de Dios, no el que predice el futuro. En realidad, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento hablaban mucho de justicia social, de la falta de ética y la formalidad religiosa. Otro aspecto a considerar es el principio de la condicionalidad de las profecías, es decir, su cumplimiento depende de la respuesta humana, y esto subraya el importante concepto teológico del libre albedrío. ¿Ha oído de él? Bien, va así. Nosotros podemos elegir, nosotros somos libres, tenemos libre albedrío. Dios no creó robots prediseñados y sin voluntad. Ahora, a diferencia de esas profecías generales, tenemos las profecías apocalípticas y estas no se caracterizan por elementos condicionales, pues expresan el designio soberano de Dios de salvar y juzgar al mundo. Otra pregunta, ¿por qué los eruditos interpretan la Biblia de tantas maneras diferentes? Una persona no especializada se desencanta, se decepciona al ver que dos eruditos con la misma formación en teología y exégesis llegan a distintas interpretaciones del mismo pasaje. Una vez leí, no sé dónde, que si reúnes a dos eruditos para analizar un pasaje, obtendrás 10 opiniones diferentes. Una razón obvia y básica para esto es que algunos textos son ambiguos y difíciles de entender. También debemos considerar estos aspectos. 1. La comprensión de los documentos bíblicos depende ante todo de la filosofía básica de vida de cada uno, de cómo piensa, de su crianza, su educación, su experiencia personal. Y tratándose de investigación académica, mucho depende de la educación teológica recibida. Los profesores tienen mucha influencia sobre sus alumnos. También debemos tener en cuenta que la información que recibe nuestro cerebro es seleccionada y filtrada. En este proceso decidimos prestar atención a los estímulos más fuertes o a los que ya esperábamos. Es que hay mucho que percibir, así que nuestra percepción es selectiva. Y para seleccionar no existe un ser humano libre de tendenciosidad. Por ello, la apertura y la disposición a recibir nueva luz es esencial para una exégesis responsable del texto bíblico. También hay que considerar las presuposiciones, la visión del mundo, las predilecciones de cada intérprete. 4. Aparte de las presuposiciones de naturaleza filosófica, también existen precondiciones y predisposiciones por las cuales los eruditos pueden sentirse presionados. Puede haber expectativas por parte de otros colegas, autoridades eclesiásticas, organizaciones o instituciones empleadoras. En fin, mucho prefijo pre. Pero aquí nos preguntamos, ¿qué puedo hacer para que mi interpretación sea veraz y consecuente con el significado que el texto se proponía? Bien, preste atención al idioma original y a su contexto literario y cultural. Y es que ahora tenemos muchas herramientas para hacer esto. Además, integridad y juego limpio académico también son requeridos.
Lo demás es lo de menos. La Biblia es la palabra de Dios. Tenga confianza en eso. Evalúe su propio pensamiento. ¿Está en contra o a favor de lo que le enseñaron? Y no sucumba ante las presiones de las tendencias interpretativas del mundo erudito o a las demandas de la corrección política. Adopte un enfoque interpretativo que preserve la autoridad divina de su palabra. En resumen, preste atención al idioma original y a su contexto literario y cultural. Lo demás es lo de menos. Lo demás es lo que obviamente usted va a hacer por ser cristiano y ahora yo estoy presuponiendo. Bien, no sé si usted es como yo, pero siendo cristiana, yo crecí con la idea de que el cristianismo en cierto modo es poco razonable y va en contra de la lógica. A mí una vez me dijeron, ¿pero por qué eres cristiana si tú eres inteligente? Bien, quitémonos de la mente la idea de que el cristianismo es de tontos o para mentes débiles. No crea todo lo que escucha en TikTok sobre el cristianismo. Lea su Biblia y no solo el contenido, sino lea su estilo, su estructura. Aprenda, ore, replique si es necesario. Piense. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. La sección 2 de este libro. Textos difíciles del Antiguo Testamento.